Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estén teniendo muy buen día. ¿Se han preguntado cuál de las tres versiones mundialistas de las papas Sabritas tendrá un sabor mucho mejor uno que el otro? ¿Será acaso el de tacos al pastor, el americano, el de miel de maple con tocino? Y bueno, esténse preparados y muy listos porque apenas estamos por comenzar. Bueno, como lo había dicho en la parte introductoria del video, vamos a estar analizando profundamente pues cuál de las tres versiones de las papas Sabritas edición 2026 mundialista tendrá un mejor sabor. Y bueno, como vimos anteriormente, también podemos ver que no solamente es un sabor ni dos, sino prácticamente tres sabores representando a cada país. Por ejemplo, a México le tocó de tacos al pastor, a Estados Unidos le tocó de brisket americano y a Canadá le tocó lo que es la de miel de maple y tocino, en la cual vamos a comenzar prácticamente con el de tacos al pastor, porque obviamente pues estamos en México y yo lo voy a considerar bajo ese orden. Luego iremos con el de brisket americano y al final con el de miel de maple y tocino. Y bueno, prácticamente pues los tres productos obviamente pues contienen un contenido neto de 38 gramos. Y otra cosa que tengo que aclarar es que también los tres productos contienen exceso en calorías y en sodio por la Secretaría de Salud, por lo cual individualmente el precio de los tres es de 15 pesos. Por lo tanto me dio un precio aproximado de 45 pesos por las tres papas en las tiendas de Bodega Aurrerá. Y bueno, prácticamente pues vamos a comenzar con las Sabritas de tacos al pastor. Y bueno, prácticamente pues me dice que son unas papas fritas sabor tacos al pastor, en la cual pues dice tener 100% papas de origen natural. La caducidad está hasta el 2 de agosto del 2026. Y bueno, ahora sí vamos a darle la review más detalladamente a este producto para que lo vean. Y bueno, ahora sí es momento de darle la primera probada a esta versión de Sabritas sabor tacos pastor, en la cual veremos si valdrá la pena o no. Así que lo tenemos abierto. Y pues la verdad pues ya tengo destapada la papa Sabritas sabor taco al pastor. Y bueno, así es como se ve detalladamente. Pues digamos así, una de las papas Sabritas con sabor aparentemente de taco al pastor. Pero bueno, vamos a ver si en realidad sabe taco al pastor o sabe realmente a otra cosa. Así que a la cuenta de 1, 2, 3.
Uno de los primeros detalles que tengo que analizar es que estas papas Sabritas como que suelen ser un poquito más blandas que otras versiones, como por ejemplo las papas normales Sabritas, sin ser de receta crujiente, o incluso también pues de otro sabor, como el de crema y especias. Pero prácticamente como que estas papas Sabritas de tacos al pastor realmente me saben otra cosa, pero no a un taco del pastor como tal. No sabe realmente taco del pastor, y yo no sé por qué razón. Siento como que está un poco picoso, pues estas papas Sabritas como que sí se siente que están picosas, algo que con los tacos del pastor pues la verdad como que no se llega a sentir, a menos de que le eches una salsa, ya sabes, salsa roja o salsa verde, que comúnmente yo le suelo poner esta última mencionada. Y yo, como he probado pues digamos así ya varios tacos al pastor, he dado la conclusión de que estas papas realmente saben a otra cosa, pero no un taco del pastor como tal. No saben realmente a taco del pastor a una intensidad, digamos así, alta, sino que apenas me estoy sintiendo, pero de una intensidad como que muy mínima. Prácticamente pues yo esperaba que sí, realmente sí supieran a tacos al pastor, pero fue pues prácticamente muy decepcionante. Así que por esa razón mi calificación para esta versión de taco al pastor de Sabritas va a ser de un 6. Y ahora vamos con el de brisket americano. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de la verdad, de si realmente sabe un brisket americano y si realmente vale o no la pena. Así que voy a contar 1, 2, 3. Y sí, obviamente pues prácticamente esta papa Sabrita, pues a diferencia del anterior, como que tiene un sabor como que mucho más dulce. Y obviamente podemos notar obviamente pues el sabor, que es un tipo brisket americano. Aunque tengo que decir que sí, obviamente se mantiene del mismo color que la papa anterior. Pero bueno, ahora sí, regresando al tema, ¿valdrá la pena o no? Ahora sí, a la cuenta de 1, 2, 3. Como que este realmente sí sabe un poco a brisket americano, pero no sé por qué razón yo lo siento como de una manera extraña o muy rara. Como que la verdad, como que sí es un sabor que la verdad, a diferencia del anterior que picaba, este no pica en absoluto. Pero aún así pues la verdad, el sabor a brisket americano como que no me termina de convencer del todo. Pero bueno, al menos pues tenemos que decir que sí, el sabor de estas papas fritas es de sabor carne ahumada, por lo cual yo ni sabía que realmente el brisket americano fuera de este sabor. Sobre todo porque sabemos que acá en esta zona de México la carne ahumada
no viene con este color, sino más bien viene de un color rojo, pero un rojo intenso. La verdad todavía ni me termina de convencer estas papas Sabritas de sabor brisket americano con carne humana. Y pues la verdad como que siento que el brisket americano o la carne humana de Estados Unidos ha de saber muy diferente a la que conozco yo habitualmente en México. Pero bueno, regresando al tema de las Sabritas sabor brisket americano, ¿vale la pena o no? La verdad yo siento que no vale la pena como tal. E incluso como que el sabor de estas papas como que no me terminaron de convencer en lo absoluto. Y encima siento que como que el sabor como que no me gustó de todo en lo absoluto. Y me voy a ver en la penosa situación de darle un 5 de calificación. Y bueno, ahora es turno del último, que es de miel de maple y tocino. Y bueno, antes de comenzar, estas papas fritas contienen un sabor a jarabe de maple y tocino. Al menos eso es lo que dice, porque obviamente pues el sabor miel de maple y tocino. Y bueno, la caducidad está hasta el día 26 de julio del 2026. Y ahora sí, ¿valdrá la pena este producto? ¿Y acaso realmente sabrá lo que es una miel de maple y tocino? Pues bueno, ahora sí lo vamos a destapar a la cuenta de 1, 2, 3. Obviamente sí, habiendo ya abierto ya el empaque, podemos decir claramente que sí. Una vez ya abro este producto de miel de maple con tocino, tengo que decir que se siente bastante intenso el olor a lo que es la miel de maple. Pero en cuanto al tocino, como que no se siente realmente nada en lo absoluto, sino lo que más resalta es solamente lo de la miel de maple. Y bueno, ahora sí regresamos. Y bueno, sí, ahora sí, a la cuenta de 1, 2, 3. Pues la verdad como que no le tenía tantas expectativas al de miel de maple con tocino. Obviamente como que no sabe realmente a tocino como tal, pero al olor de miel de maple pues tengo que decir como que es lo que más resalta más en estas botanas. De hecho tengo que decir como que sí se siente muy intenso el olor al miel de maple, y al tocino como que no tanto, pero en cuanto lo pruebo, pues la verdad se siente muy dulce, obviamente porque el jarabe de maple pues es dulce. Pero tengo que decir muy sinceramente que este para mí fue el mejor de los tres, o al menos el que mejor cumplió mis expectativas en cuanto a sabor y a lo que dice realmente saber. Prácticamente pues este sí se siente más
tanto de tocino como tal. Pues la verdad que escogería entre los tres. Obviamente me quedaría con este último, en la cual este último sí le voy a poner una calificación más alta de un 7. Y prácticamente pues eso es todo por el día de hoy, en la cual espero que este video sea mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que el video logre llegar a más personas. Tampoco se olviden de activar las notificaciones para cuando llegue algún nuevo video. Recuerda, fui Tachilaga Bassin y nos vemos en la próxima. Hasta luego.